Podcast Marca. ¿Qué tal? Muy buenas, yo soy Marcos González y esto es el podcast Marca Tumba Abierta by Be Cool, el resumen final de toda la Vuelta a España, que vamos a analizar y poner en orden todo lo que ha sucedido durante la edición del año 2025, con ganador de el ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard, con una diferencia de 1 minuto y 16 segundos sobre Joao Almeida y 3 minutos 11 segundos sobre Tom Pidcock, del ciclista británico del Q36.5 Pro Cycling Team, que completaba el podio. Dijo que iba a hacer general, que iba a llegar para hacer una vuelta de 3 semanas desde el inicio hasta el final, y ahí está, colocado en el podio. El maillot verde en este caso fue para Mats Pedersen, dentro de lo esperado, y el de puntos, el de la montaña, para el ciclista del UAE Team Emirates, para Jay Vine, por segundo año consecutivo. La clasificación de los jóvenes en este caso se la ha llevado la agencia Matthew Riccitello, ciclista estadounidense del Israel Premier Tech, del ahora conocido como IPT. Evidentemente hay que contar también lo que sucedió en el último día de la Vuelta a España, en esa última etapa que no se pudo terminar debido a todas las protestas pro-Palestina que ocurrieron por las calles de Madrid y que vamos a analizar de manera muy rápida. Voy a presentar a nuestro Nacho Lavarga, que las vivió en directo, que estuvo en todo el meollo, que nos cuente. Hacemos análisis porque hay que hacerlo rápidamente y de ahí pasamos a de verdad a lo deportivo, a analizar a todo lo que ha pasado en esta Vuelta a España. Nacho Lavarga, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hacerlo así. Nos cuentas tú, que estuviste allí, que viviste todo lo que ocurrió, ahora que ya pues han pasado unos días, que ya ha madurado todo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo crees que ha sido ese balance con todo lo que ha pasado de las protestas? Nos lo quitamos rápido porque creo que al final hay que comentarlo, pero en este podcast lo que nos queremos centrar es en lo deportivo, Nacho. Pues sí, la verdad que bueno, para mí fue una pena, ¿no?, lo que sucedió el domingo, con esa etapa suspendida, cuando tan solo llevaban más de un puñado de kilómetros, más de 50 kilómetros, por los manifestantes que usaron la violencia en algunos casos, ¿no?, con gente que estaba en la zona VIP, con gente que estaba en la zona entre Neptuno y Cibeles. Y bueno, para mí fue una derrota del deporte en España, aunque lógicamente pues la mayoría de los protestantes, hay que decirlo así, lo hicieron de manera pacífica, aunque repito, lo pude ver con mis propios ojos. Hubo gente que no, que utilizó la violencia, que tiró a ciclistas, que escupió, que insultó y que provocó una situación bastante desagradable. Fue un final triste para una vuelta que para mí ha sido bastante pobre en lo deportivo. Ganó el gran favorito, ganó Vingegaard, gracias a un ataque en Badezcaray, prácticamente a 2 despistes de Almeida, sí, al recorte de la etapa de la crono y a esa gran actuación en la Bola del Mundo. Y bueno, fue la vuelta de la revuelta, ¿no? Con las recortes de etapa, con las manifestaciones y con lo que sucedió el domingo, que por lo menos esperemos que sirva para que no se vuelva a ocurrir, ¿no? Para que haya una solución con el tema de Israel, con el tema del equipo, con el tema de la seguridad, lo que sea, pero para que no tengamos que vivir situaciones así, porque yo vi a padres corriendo, a niños corriendo, a ciclistas con miedo, a madres de corredores con miedo, así que eso yo creo que no podemos volver a permitirlo, porque también terminó con un podio no oficial en el parking de un hotel, subido los 3 primeros de la Vuelta a España en neveras, marcado el 1, 2, 3 con rotulador, con una fiesta clandestina, es decir, yo creo todo bastante triste. Bastante surrealista. Yo por mi parte voy a añadir simplemente que evidentemente pues creo que la vuelta podía haber sido, si todo se hubiera hecho de manera pacífica, un buen sitio para exponer esa protesta o ese apoyo al pueblo palestino ante la barbarie que se está cometiendo, ¿no? Nadie creo que esté de acuerdo en otra cosa. Sin embargo,
creo que tanto lo que pasó en Bilbao, el día de la etapa en la que se cortó el árbol, el día de las chinchetas a la cara, los cristales, o lo que pasó también en Navacerrada, recordemos, y mucho menos lo que pasó en Madrid, pues creo que viene por mucha gente que tú le pones un mapa delante y no te saben ni siquiera señalar dónde está la propia Palestina, ¿no? Que simplemente lo que quieren es violencia, que lo que quieren es liarla y que viven de ello, y no tiene nada que ver con ese apoyo al pueblo palestino, que se podía haber hecho de otras muchas formas, como sí que hay un montón de gente que lo ha hecho de manera correcta durante esta Vuelta a España. Vamos a centrarnos ya un poco en lo deportivo, aunque evidentemente si quiere aportar algo como esto siempre le vamos a dejar, porque es una de las voces autorizadas del ciclismo en esta casa, como es Radio Marca y Marca. Carlos Barredo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Todo bien? No sé si quieres aportar algo sobre esto, y si no, pues vamos un poco a analizar ya lo que ha dado de sí esta Vuelta a España. Bueno, está claro, ¿no?, que algo hay que comentar, ¿no? Creo que es un hecho que quizás emborronó un poco el transcurso de la Vuelta a España. Una vez que se entró en territorio nacional, pues empezó la vorágine a crecer y llegando pues a incomodar incluso en 3 etapas, ¿no?, con esos desenlaces de sobra conocidos. Bueno, yo al final de lo que sucedió en Madrid, lo dije en antena, creo que no voy a decir que me alegré que se cancelara la etapa, pero tenía una sensación agridulce. Por un lado, me pareció bien que desaparecieran los ciclistas, que no se mezclara la Vuelta a España, el ciclismo, el deporte con lo que estaba sucediendo en Madrid, también por el riesgo que estaban corriendo los ciclistas. Y por otro lado, apenado porque creo que es un golpe duro para la Vuelta a España, para una carrera que estos últimos años había crecido, que tenía un cartel importante este año, y hay que ver en el futuro cómo afecta esto a la carrera, ¿no? Esperemos que que vuelva todo que vuelva a reinar la paz, sobre todo en el ciclismo, que no encuentren en este deporte una vía de escape fácil por las características propias que tiene el ciclismo de competición en carretera, y que no suceda más veces, ¿no? Hasta ahí puedo decir pues, respecto al tema. Me parece genial, porque es que la verdad que te lo firmo con todo. Hablando un poco ya de lo que ha dado esta vuelta, decía Barredo, Nacho, que ha sido para él una vuelta algo pobre, ¿no? En cuanto a lo deportivo, que es verdad que también pues se ha visto un poco entremezclado con todo lo que estamos comentando, que Vingegaard realmente la ha sacado, y lo has dicho tú, hasta la saciedad casi, ¿no? Repitiendo, pues al estilo Roglic, al estilo del Jumbo, ahora Visma, controlando la carrera y guardando fuerzas para dar 3 ramalazos en 3 momentos en los que tocaba atacar, en los que tocaba demostrar que era el más fuerte, pero poquito más, ¿no?, en esa pelea. Y luego hemos visto un Joao Almeida que en muchas ocasiones quizá poco apoyado por el equipo, en otras quizás sin fuerzas o sin esa calidad que le diferencia en este caso de Vingegaard, pues no le ha dado para más, ¿no? Sí, bueno, la verdad que... dale, Carlos, perdona. Estoy de acuerdo con lo que decía Nacho de pobre, pero también me parece una palabra muy fuerte, ¿no? Yo creo que hay que contextualizar la Vuelta a España. La Vuelta a España se corre agosto-septiembre, la gente llega ya casi a final de temporada con mucha parte de sus objetivos cumplidos. Creo que, y analizando, creo que había corredores de nivel en esta Vuelta a España. Lo mejor de la Vuelta, el podium, te podría decir casi los 5 o los 6 primeros corredores, son corredores de muchísimo nivel. Sí. Sigue la Vuelta cumpliendo año tras año con el papel de descubrir a nuevos corredores. Este año Richitello, este año Pellizzari, confirmación. Creo que conseguimos etapas también, el ciclismo español con Ayuso, que era importante, y después vimos etapas muy rápidas, como se está corriendo toda la temporada, con mucho nivel competitivo, con fugas muy numerosas, con corredores o con equipos que no se conformaban tirando para echar abajo esas fugas. Es cierto que nos faltó ver los cara a cara espectaculares que hoy en día, gracias a Dios, solo se pueden ver en el Tour de Francia, ¿no? Cuando tanto Pogačar como Vingegaard y Renko y alguno más están al 100%. Pero
si quitamos solamente esos momentos, yo creo que vimos una vuelta de bastante nivel, una vuelta de mucho nivel. Nacho. Sí, a ver, yo digo que el nivel era, que había corredores, pero yo creo que todo lo que ha sucedido y sobre todo que los dos grandes favoritos, que eran Jonas Vingegaard y Joao Almeida, no estaban al 100%, lo reconocieron ellos, ¿no? En las entrevistas con Marca, Almeida se ponía al 80%, Vingegaard no dijo un porcentaje, pero reconoció que no estaba bien, ¿no? Que no estaba a su máximo nivel. Entonces eso yo creo que ha restado un poco competitividad y emoción. Porque lo que decíamos, Almeida no es un corredor, digamos, explosivo que pueda lanzar ataques, tampoco durante por lo menos el gran parte de la vuelta pues no tuvo un apoyo brutal de su equipo, que estaba cada uno a lo suyo, ¿no? Con el caso Ayuso, con las victorias del español, con Mas Soler también ganando el día que decía que tampoco era el plan. Es decir, yo creo que no tuvieron ahí una estrategia tan buena de equipo como sí que la tuvo el Visma, que recuperó al mejor Kuss, que el americano recuperó esa versión de antaño donde era el mejor gregario probablemente del mundo en montaña, ayudó mucho a su líder. Jorgensen tampoco estuvo al 100%, pero le ayudó. Es decir, Visma tuvo esa visión de sacar la calculadora y con un Vingegaard de mínimos pues ganar su primera Vuelta a España, ¿no? Y probablemente Joao Almeida, entre el recorte de la crono que le venía bien en Valladolid, con dos errores impagables como fue el de la etapa de Guijuelo y el de la etapa de Valdezcaray, que le pilló mal colocado. Eso no te lo puedes permitir si quieres ganar una Vuelta a España y probablemente no seas más fuerte que tu rival, claro. Como mucho estabas igualado, un poquito por detrás, pues yo creo que todo eso acabó pesando. Y luego el ciclismo español, ¿no? Que al final es la Vuelta a España, queremos ver a los nuestros, ha sido la primera vez en la historia que no ha habido un español en el top 10, no teníamos a nadie metido en la general, pues es cierto que hemos conseguido 3 victorias, las 2 de Ayuso y la de Soler, pero es que ni en Giro, ni en Tour, ni Vuelta hemos conseguido siquiera un top 10, y creo que eso también pues al aficionado español le recorta, ¿no? Y claro, como hemos estado también tan pendientes de los recortes, de las manifestaciones, tal, yo creo que todo ha sido un mix que lógicamente hace que lo deportivo pues haya pasado a un segundo plano por muchos motivos. Precisamente sobre eso, ya para ir cerrando y que quiero también enlazarlo un poco con el 8 para el Mundial y que os preguntaré a los dos, Barredo, no sé si quieres aportar alguna cosa más, pero sobre lo que ha tenido en la vuelta y que nos quede en el tintero, pero quería preguntarte por el papel de los españoles, equipos y también corredores. Bueno, yo creo que los corredores en cierto modo brillaron aquellos que estaban en condiciones de brillar. Llámese Ayuso para conseguir esas victorias de etapa o incluso Soler, ¿no? haciendo de gregario pero sabiendo rematar también. Tuvimos muy mala suerte pues primero con la enfermedad que sufrió Burgos, que rápidamente le dejó con 2-3 corredores menos, después hasta 4, la caída de Raúl, que era un corredor que estaba demostrando muy, muy buen nivel desde el inicio de vuelta. Bueno, después Movistar también tuvo muy mala suerte porque Romo hizo para mí una grandísima vuelta después del año o de la mitad de temporada que pasó no sintiéndose del todo cómodo, pero después esa caída le manda a casa. Es cierto que Movistar pues le faltó rematar, pero yo creo que estuvieron a buen nivel en muchas etapas, ¿no? También con Aular. Y después, bueno, en cuanto a equipos, creo que Caja Rural hizo una vuelta muy, muy, muy destacable. No es solamente viendo la clasificación general, porque eso es de forma prácticamente indirecta, tanto Abel como Jaume el 13 y el 14, sino por el papel que tuvieron en carrera, ¿no? Yo no sé las fugas en las que estuvo, pero debió estar 8 o 9 días en fuga. Sí. Incluso días de caer y después estar en la fuga, o sea que yo creo que desde ese punto de vista tenemos que estar contentos, ¿no? Es cierto que, insisto, que el nivel de la Vuelta a España, viendo un poco como pues números y datos, quiero recordar la ascensión al Angliru, por ejemplo, de Almeida, que se queda un segundo del récord de Roberto Heras, ¿no? Y era una etapa con un encadenado de 3 puertos. Creo que el nivel en general de esta Vuelta a España fue muy alto. Es cierto que faltó espectacularidad, por lo que dice Nacho, sobre todo eso nosotros lo conocemos como frescura, más que estado de condición física, frescura. Cuando falta la frescura es difícil arrancar,
hay que controlar más los esfuerzos, hay que ir más a ritmo, y es un poco lo que vimos en la Vuelta, ¿no? Pero eso no quita que para mí haya sido una buena Vuelta a España. Vale, de acuerdo, porque es que ha sido así, realmente lo hemos visto en esta Vuelta a España. Quería hilar lo que comenta Barredo, Nacho, empiezo contigo, de lo que va a pasar en Kigali, en Ruanda, del 21 al 28 de septiembre. Rápido os pido a los dos porque nos queda poco tiempo, pero vamos a presentar España 1-8 formado por Juan Ayuso, Marc Soler, Iván Romero, Carlos Verona, Abel Bardeston, Carlos Canal, Roger Adrià y Raúl García. Que me dejéis una pinceladita cada uno de lo que esperáis de cara a ese Mundial y del 8 elegido por el seleccionador. Bueno, el 8, los oyentes de Radio Marca y de este podcast y los lectores de Marca lo sabían ya desde el mes de agosto que lo contamos, como también el del europeo que es después. Para mí me parece un 8 ilusionante. Es verdad que la baja de Mikel Landa, que iba a estar en ese 8 por esos dolores de espalda, pues para mí es sensible. Creo que ahí se pierde respecto a Baldeston, aunque ha sido el mejor español de la Vuelta y está en un gran momento. Creo que España lógicamente no es favorita. Yo lo que le pido es que compita, que esté en la pomada, que esté atentos a los cortes y que sea competitiva, y que Juan Ayuso pueda estar ahí, pues como hoy el año pasado estuvo Enric Mas en Suiza, ¿no? Que peleó por las medallas hasta la última recta, donde no era de los más lentos y finalmente fue octavo, si no me equivoco, con Roger Adrià también entre el top 15, así que yo eso es lo que espero. El gran favorito está Tadej Pogačar, tanto para la crono como para la ruta. Es un mundial durísimo de 267 kilómetros con más de 5.000 metros de desnivel. Es el mundial más difícil en este sentido, en cuanto a orografía, desde el mundial de Colombia, ¿no? Así que para mí va a ser un gran espectáculo. A mí me encantan los mundiales, de hecho estaremos ahí la semana que viene en Ruanda para contarlo, así que a ver, yo espero mucho también de esta selección, con Alejandro Valverde, nuevos aires, a ver si España vuelve a recuperar su posición en el orden mundial. Ojalá una medalla de bronce, por ejemplo, pero siendo honestos está muy complicado. Barredo. Pues un poco la misma línea que Nacho, ¿no? Creo que era un 8 anunciado y casi que lo que hay ahora mismo a estas alturas de temporada, ¿no? Es cierto que faltan corredores de peso, corredores de nivel, pero este mundial va a ser un mundial extraño por varios motivos. Uno, por la participación, porque muchas selecciones o algunos corredores se van a borrar de ir al mundial, por las características propias que tiene el viaje, el país, el circuito y demás. Y es cierto que hay un grandísimo favorito que ya demostró que su condición está creciendo, haciendo el otro día segundo y regalándole la carrera a McNulty en Montreal, pero va a ser un mundial de sorpresas también por todos estos condicionantes, con lo cual yo creo que, como bien decía Nacho, si corren atentos, si corren por delante, nos podemos encontrar a lo mejor con una recompensa que ahora mismo nos parece muy muy complicada, ¿no? Así es que yo creo que va a ser un mundial eso, para estar atentos, para estar en los cortes y estar en los cortes sin gastar, porque lógicamente la dureza que acaba de escribir Nacho va a pasar factura en los últimos kilómetros, pero insisto que va a ser un mundial en el que vamos a ver algún corredor en medallas o cerca de las medallas que quizás no estábamos contando con él. Pues esperemos que sea un español, por supuesto que sí. Luego lo contaremos todo en información en Radio Marca, por supuesto en el diario Marca, marca.com, con Nacho Lavarga y su información, también con todo lo que nos cuenta siempre José Rodríguez, y como siempre aquí en Podcast Marca Tumba Abierta by Be Cool. Carlos Barredo, un abrazo muy grande, muchas gracias. Un abrazo. Nacho Lavarga, un abrazo. Adiós. Despedimos ya este podcast y ya sabéis, siempre todo el análisis del mejor ciclismo aquí en A Tumba Abierta by Be Cool. Podcast Marca.